maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. Hermanos, pues seguimos en este asunto de el propósito eterno de Dios. Digo, qué bueno que... la Biblia es clara, ¿verdad? Nomás que, necesita elaborar. Porque si no, pues de todos modos, es un libro tremendo la Biblia. Yo no quiero decir que esté fácil, ¿ve? Pero de todos modos la Biblia siempre lo hace. Y para esto, haga de cuenta, uno necesita, ¿cómo le quiero decir? Necesita pasar tiempo para que usted se vuelva diestra, para que usted se vuelva diestro, hermano, en la palabra y en ese sentido, pueda ir a todos esos puntos. La verdad, pues no sé por qué en estos 2000 años, no se ha hablado tan claro acerca del propósito eterno de Dios. Sí se menciona, ¿verdad? No, es que Dios tiene un propósito para usted, hermano. Dios tiene un propósito para usted, hermana. Sí, sí, pero nunca se dice cuál. Nunca se dice cuál. Y mire, por ejemplo, si está en una denominación, ¿me entiende? Pues, fácilmente el pastor puede decir, ¿cuál es ese? Si usted le pregunta, ¿y cuál es ese propósito, hermano? Pues, hermano, hermana, que se sujete a sus pastores. Ese puede ser un decir, ¿ve? O puede ser otros decires de acuerdo al interés del pastor o al interés pues de los hermanos responsables ahí. Lo quiero decir bien, hermanos, pues nada más. Entonces, pero bueno, estamos viendo nosotros este punto, ¿verdad? Y estamos diciendo que somos creados basados en la imagen de su Hijo. Y debemos ser regenerados realmente a la imagen de su Hijo. Y debemos ser renovados en nuestra mente conforme a la imagen de su Hijo. Y bueno, estuvimos pues presentando el asunto, por ejemplo, del hermano Pedro, ¿verdad? Pedro el apóstol, cómo tuvo esa visión con el lienzo que venía descendiendo del cielo y todo. Por un lado, cuando él vio la visión, en realidad él no comprendió realmente la visión. Y Dios le tuvo que decir 3 veces, Pedro, mata y come. Tres veces para que Dios nos diga, pues quiere decir que, pues no sé, que necesitamos abrirnos más al Señor. Entonces, pero finalmente, ya cuando iba camino a Cesarea de Filipo, ¿verdad? Entonces, prácticamente, Pedro iba pensando qué quería decir la visión. Y finalmente, Dios le mostró que no llame común o inmundo a ningún ser humano. Entonces, es bueno, ¿verdad? Porque de todos modos, finalmente, él estuvo, pues yo no sé cómo decir, pensando, cavilando, ¿verdad? Trayendo ese asunto todo el tiempo y preguntándose el por qué. Bueno, hermanos, el otro punto, hermanos, nosotros debemos ser transformados a la imagen de su Hijo.
Fíjese, si usted, eh, por ejemplo, si hablamos de la transformación es un proceso, hermanos, que dura prácticamente toda nuestra vida cristiana. Eso es algo que, digo, si vivimos 50 años conociendo al Señor, pues ese tiempo es tiempo de transformación, de una o de otra manera. Si vivimos 60 años, ¿me entiende?, en el Señor, pues ese sería nuestro tiempo de transformación. Si vivimos 20 años o 25 años, pues ese sería nuestro tiempo de transformación. Esa palabra transformación, en realidad, hermanos, o sea, pues, pues queremos decir que es un proceso, realmente, porque eso es lo que nos muestra la Biblia, ¿ve? La Biblia nos muestra ese proceso de transformación. Entonces, pues esa palabra griega, hermanos, es la palabra griega metamorfosis. Digo, ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? O sea, lo que realmente implica la palabra metamorfosis. Digo, prácticamente está basada, me explico, en cómo las mariposas llevan a cabo esa transformación. Entonces, yo digo, porque yo lo vi muchas veces ahí en mi casa. Mi padre tenía plantado un árbol de mandarina. Y entonces, o sea, yo me fijaba cómo las mariposas esas bonitas, las de colores bonitos, ¿me entiende? Son papiliónidos. Entonces, esa mariposa llegaba a una hojita verde recién, por decir, abierta, ¿sí me entiende? O sea, chiquitita. Y entonces haga de cuenta, allí la mariposa ovipositaba su huevecillo. Una bolita blanca así chiquitita, chiquitita, ¿ve? Y entonces ahí se quedaba ya el huevecillo. Y después de días, ese huevecillo eclosionaba. Y entonces, o sea, salía el gusanito, chiquito, pero estaba con las hojas más tiernas y haga de cuenta empezaba a comérselas todas, ¿ve? Hasta que ya se acababa todo eso y seguía con las más grandecitas, hasta que alcanzaba cierto desarrollo, ¿verdad? Pues yo no sé, quizá unos 5 centímetros, algo así, ¿me explico? Porque, pues digo, el gusano no se ve tan chiquito, se ve más o menos aproximadamente unos 5 centímetros. Y eso era, pues realmente parte del proceso, ¿verdad? Claro que usted lo ve esos gusanos, pues luego algunos, pues no tienen un aspecto bonito, ¿eh? Tienen un aspecto así medio feyón. Me acuerdo mucho porque hay unos gusanos, ¿verdad? O sea que son amarillo con negro y se les llama caterpillar, ¿ve? Y esos gusanitos, pues digo, o sea, pues haga de cuenta, se ven feroces de la cara, ¿me entiende? Entonces digo, o sea que les puede tener uno hasta cierto punto cierto respetillo o hasta cierto punto miedo. Pero lo que digo yo es que de todos modos era su proceso de transformación. Finalmente, ya cuando el gusano alcanzaba su crecimiento adecuado, entonces, ¿sabe qué? O sea, soltaba su baba, la baba, y entonces hacía un cogón, así se llama, ¿ve? Era como seda, y se enrollaba en esa misma seda, y haga de cuenta que entonces eso hacía un cogón, que era donde el gusano iba, como quien dice, no a invernar, porque no iba a pasar todo el invierno, pero sí en algunos casos sí invernaba. Pero en estos casos, cuando todavía era temprano, en el sentido de ser primavera o de ser verano, ¿sí me entiende? O sea, entonces esa mariposa duraba, ¿qué le diré? A lo mejor
unos 15 días más. Ve, y luego ya se abría el cogón y salía la mariposa bien bonita, ¿me entiende? Entonces, bueno, yo vi este proceso allí en mi casa, ¿verdad? Pues yo lo vi ahí porque pues ahí llegaban esas mariposas, les gustaba el árbol de mandarina, ¿eh? Me imagino que el árbol de limón también debe ser muy parecido. Y quizá el de la naranja. Pero bueno, hermanos, eso es el proceso de transformación. Digo, yo no quiero decir que a veces pues no estemos muy ferocillos, ¿verdad? Porque, pues digo yo, porque así es, ¿ves? Pero, pero hermanos, si seguimos en este proceso, ¿ve? El Señor finalmente, mire, nos va a transformar en una mariposa bonita. Una mariposa que realmente, pues todo el mundo quiere. Y ese es el proceso de transformación, hermanos. Haga de cuenta que ese mismo proceso, haga de cuenta que está hablando de lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo y con todos nosotros. ¿Ve? Él quiere tener un proceso de transformación en el cual nosotros de ser un huevecillo, de ser un gusano y a lo mejor ser un gusano feo, a lo mejor peludo, lo que usted quiera, ¿ve? Y finalmente, o sea, entramos en el cogón, ¿verdad? Pupamos, también se le llama así, y entonces finalmente sale la mariposa bonita, hermano. Esa será nuestra glorificación. Entonces, ok, ¿qué quiero decir, hermanos? Quiero decir que estamos en un proceso, ¿verdad? Fuimos creados en la imagen de su Hijo. Fuimos regenerados en la imagen de su Hijo. Estamos siendo renovados en la imagen de su Hijo. Estamos siendo transformados en la imagen de su Hijo. Y finalmente le voy a decir, vamos a ser glorificados a la imagen de su Hijo. Esa será, vamos a decir, nuestra meta, ¿sí? Si usted quiere ver, por ejemplo, pues ahí Romanos 8, pues 8:23, ¿me entiende? O sea, ahí muestra cómo realmente, fíjese, Romanos 8:14, Romanos 8:15 y Romanos 8:16 hablan de los 3 nombres para Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, pero en Romanos 8:23, finalmente ahí Pablo llega precisamente a, pues vamos a decir así, a la plena filiación. Es una manera de decirlo. O llega a la redención de nuestro cuerpo. O si lo decimos de otra manera, llega a la glorificación. Entonces, esa es nuestra meta, ser glorificados. Así como el Señor fue glorificado, mire, el Señor fue glorificado el día de su resurrección. Por eso el día de la resurrección, ¿me entiende? Pues ya Él se levantó de la muerte como si nada. Haga de cuenta que, o sea, salió de su cogón, y pues ya, o sea, el Señor pues ya hizo lo que tenía que hacer. Así que en ese sentido fue su plena transformación. Ya en ese sentido Él alcanzó, ¿verdad? La plena transformación. Salió del cogón, salió de pupar, ¿ve? Y entonces, ¡pum!, abrió las alas. Completamente glorificado. Por eso ya, por ejemplo, si usted ve Juan 20:22, me explicó, ese mismo día de la resurrección, en la noche, ¿ve? Llegó y se apareció a los discípulos. Los discípulos estaban tan, ¿cómo le diré? Tan preocupados, ¿verdad? Porque pues habían crucificado a su Señor. Y estaban en el aposento alto y estaban, pues, como nosotros decimos, ¿verdad? Coloquialmente, pues estaban encerrados a piedra y lodo. O si lo decimos de otra manera, pues estaban temerosos de los judíos.
Y entonces, hermanos, el Señor llega y se para en medio de ellos. ¿Cómo lo hizo? Pues ya tenía un cuerpo glorificado. Si usted me quiere decir que entró por la puerta o entró por la pared o entró por el techo, pues digo yo, es un cuerpo glorificado, donde ya, o sea, el espacio, ¿me entiende? Ya no le puede detener. Esa será nuestra glorificación, hermanos. Seremos completamente glorificados a la imagen de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Amén.